leer 4 versículos, desde el versículo 1 hasta el 4 del capítulo 1 del libro de Hebreos. No se sabe exactamente quién escribió este libro. Es posible que sea el apóstol Pablo, otros dicen que puede ser, bueno, sin embargo está en este lugar como una porción, o sea, un libro que ha sido, ustedes saben que la Biblia, ¿no?, para que pueda tener validez, ha pasado por muchos teólogos y ellos han aprobado si esto es de Dios y esto no es de Dios. Entonces vamos a leer. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Amén. Oremos un momento. Padre de la gloria, estamos ante tu maravillosa presencia con el único fin de glorificar tu nombre, con el único fin de darte honra, gloria y alabanza. Señor, estamos en tu presencia. Es verdad, cada uno de nosotros tenemos necesidades, Señor. Sin embargo, queremos poner tu nombre siempre delante de nuestras vidas. Tu palabra dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las cosas serán añadidas. Señor, yo creo que tú estás acá en este lugar, porque donde te adoramos, donde glorificamos tu nombre, estás tú. Y creo, Señor, firmemente que tú estás ahora en este lugar, y donde estás tú, Señor, algo tiene que pasar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensemos un poco en esta porción de la palabra, luego vamos a ir a otra porción de la palabra y ahí vamos a terminar. Amén. Y ¿cuántos saben que Jesús sigue hablando a su iglesia? ¿Y cuántos han escuchado su voz? ¿No han escuchado su voz? Ahorita están escuchando su voz. Porque es palabra de Dios. O sea, esta es la palabra. Si yo leo la palabra, no soy yo el que está hablando, es Jesús el que está hablando, porque es su palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor siempre está hablando a través de las Escrituras. ¿Quieres hablar con Dios? Lee tu Biblia y Dios te va a hablar a ti. Porque Dios sabe, estamos viendo aquí Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, por los padres de los profetas. O sea que el tiempo en que Dios hablaba directo con el hombre ha terminado. El tiempo del Antiguo Testamento. Y Dios no hablaba con cualquier persona, solamente hablaba con el que Él ha escogido. Por eso aquí en la Biblia tenemos pocos personajes que realmente Dios se ha manifestado a esas vidas. Pero en este tiempo, hermano, la cosa es tan diferente. Dice que Dios está hablando continuamente a nuestras vidas a través de su palabra. ¿Y saben qué? Para guiarnos, para llevarnos
llevarnos por el camino correcto. Seguramente han meditado en el Salmos 1. Salmos 1 habla de dos personajes, uno bien dedicado a Dios y el otro que se vivía así un carnaval. Pero el que estaba como sagrado, dedicado a Dios, tuvo mucho más éxito que aquel que quería hacer las cosas por su propia cuenta. Entonces es importante saber de que Dios está hablando en este tiempo. Y dice, de muchas maneras va a seguir hablando, pero principalmente por su palabra. Su palabra es tan importante para nosotros, hermano, ¿no? Y este pasaje, el versículo 3 que yo leí, me dio una fortaleza. Por eso estoy compartiendo con ustedes. Estaba escribiendo en todas las cositas que he estado pasando esta temporada. Es impresionante, no puedo creer yo mismo. Primero comencé con un estrés, pero no lo voy a contar, solo voy a mencionar. Después me vino, por el estrés me vino sordera, también ceguera, y luego vino una amigdalitis terrible. Luego descubrieron que había anemia, luego que había tiroides y tenía problemas de nervios, y mis riñones también, con tantos medicamentos, estaban medio que queriendo empezar a ponerse mal. Tenía un zumbido en el oído, o sea, un montón de cosas, hermanos, en una sola. Y yo estaba asustado. Cuando me llevaron al médico, yo no me podía parar. Mi esposa y la hermana Rosita casi me llevan cargando. Era aquí a una cuadra, la doctora que nos atiende, y Dios está usando a esta mujer en forma tremenda. Me ha ayudado muchísimo. Y entonces un montón de cosas me han pasado. Pero cuando leí este versículo 3, mi fe no solamente se duplicó, creo que se triplicó, se cuatriplicó, se multiplicó. Y dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, que le hizo, que Jesús es heredero de toda la grandeza de Dios. Jesús lo tiene para nosotros. Para nosotros. Otro versículo que me impactó está en San Juan capítulo 17, y no lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar. Dice que la gloria que Dios le había dado a Jesús nos los entregó a nosotros. O sea, la gloria de Dios que estaba en Jesús, la gloria de Dios es de todo su poder, toda su autoridad, toda su unción, todo lo que era Jesús está en cada uno de nosotros. Solo que nosotros hemos agarrado, hemos puesto a un sobrecito, lo hemos cerrado, hemos puesto Yulex encima, por todo para que no se hable. Y no estamos usando la gloria de Dios que está en nosotros. Desde luego que hay algunos requisitos para que la gloria de Dios se manifieste, desde luego que sí. Y justamente uno de ellos es la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. La otra, todos conocemos, es la oración y el ayuno. Manifiestan la gloria de Dios en nuestras vidas. Miramos ahora un poco más ese versículo 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, ¿saben qué? Esto a mí me transformó. Porque dice, lo que Él ha hablado, Él lo sustenta. Si Dios ha hablado, Él va a sustentar lo que te ha hablado. Recuerdo que al principio de mi enfermedad, un poquito más antes, estaba con alguna cosita que no le daba importancia. Y me dice, bien clarito me dice, cuando estaba comenzando tus problemas,
Señor me dice, a través de la Biblia, tienes que tener la fe de Abraham. Yo dije, la fe de Abraham. Y rápidamente se me vino a mi mente. Dios le prometió a Abraham un hijo. ¿Cuántos años esperó? Más de 20 años. 24 años se dice. Que esperó para que se cumpliese la promesa. ¿Pero cumplió? Claro que cumplió. ¿Cumplirá contigo? Claro que cumplirá contigo también. No, porque Él sustenta lo que Él ha hablado. Él va a seguir hablando y va a seguir sustentando su palabra con poder y autoridad. Dice que Dios lo hizo mucho más grande que todo, ¿verdad? Una vez más leamos ese pasaje para que se quede grabado en sus mentes. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo voy a decir su palabra? De poder. Hermanos, esta palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra tiene poder. ¿Saben por qué estamos debilitados muchos de nosotros? Porque no estamos leyendo la palabra. Porque si usted estaría leyendo la palabra, pues estaría en otro nivel espiritual. Saliendo a predicar a la gente, hablando a uno, hablando a otro, orando por los enfermos. Entonces, usted estaría haciendo cosas tremendas. El camino está expedito para que podamos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces su palabra es poder. Recuerdo de una ilustración y era en el campo, en un pueblito. Alguien le había regalado a él una porción del libro de Santiago, a un caballero. Con esa porción del libro de Santiago, que son como unas 3 hojas tal vez, él comenzó a leer ese libro, el Santiago, y empezó a leer eso, y resulta que encontró ahí al leer, encontró de que a los enfermos, dice, le hablan a los ancianos y a los enfermos, únganle con aceite. Bueno, como no dice cuánto de aceite tiene que ungir, no dice si tiene que ponerle una gotita o 20 litros, no dice nada de él. Pero este joven, este caballero, había empezado a reunir a la gente, y con una porción de la palabra, él levantó una iglesia. Entonces dice que le contaron de que había uno de sus parientes muy enfermo, gravemente enfermo, y él le había dicho, ¡ay! Esa porción de la Biblia dice así que vamos. Pero se llevaron 1 litro de aceite. Llegaron donde estaba el enfermito y aceite, todito el litro. ¿Qué creen que pasó? Desde luego se ensució la ropa. Pero lo más importante, ¿cuál fue? Fue sanado en ese mismo instante. La palabra tiene poder. A ver, diga amén. La palabra de Dios tiene poder. Le dije que le iba a leer otro pasaje más, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 8 de San Mateo. No voy a predicar largo, ¿saben qué? No estaba hablando, no podía hablar, apenas hablaba unas palabras y estaba tosiendo. Una tos, no sé de dónde viene, pero pienso que viene del infierno. Pero esa tos
sin poder hacer nada. Anoche estaba tosiendo. Yo le digo a mi esposa, y le digo, voy a predicar a las 12. Pero entonces, no sé, Dios va a hacer un milagro, pero voy a predicar a las 12. Quiero estar con la congregación. Varios domingos no he predicado. Varios domingos no he predicado. Les estaba extrañando. ¿Saben que mi estrés vino por eso? Porque les estaba extrañando a ustedes. Ya no hacíamos cultos por tantos meses, ni nada de cultos. Yo que toda mi vida estaba en la iglesia, extrañé tremendamente. Capítulo 8 de San Mateo. Y vamos a leer el versículo 14 al 17. ¿Cuántos aman a su suegra? Entre los varones casados, las suegras normalmente son tremendas. Claro que lo único que buscan las suegras es que su hija esté feliz. Y si ve que el varón no le hace feliz, esa mujer se va a parar y va a batallar al hombre. Vamos a leer. Vino Jesús a casa de Pedro. ¿Dónde fue Jesús? A la casa de Pedro. ¿Y qué pasó? Y vio a la suegra de este postrado en cama con, Lucas dice, con gran fiebre. Si lee el pasaje de Lucas en el capítulo 4, dice que estaba con una gran fiebre, o sea, muy enfermo. Pero lo bueno era que Jesús llegó a esa casa. ¿Cuántos saben que Jesús está en su casa cuando usted está? Cuando estamos, donde estemos, Él está con nosotros. Y donde Él está, esto es lo importante, donde Él está, va a haber milagros. Hermanos, en este tiempo de mi enfermedad, he gastado muchísimo dinero. Mi hija Lorena también se enfermó, operación, y no había cultos. No había cultos, no había diezmo, no había nada. Y claro que solamente un pequeño porcentaje recibo yo, pero no había nada. He debido gastar tal vez más de 15.000 bolivianos, 20.000 bolivianos tal vez. Tengo un talonario de recibos de recetas. Así eso. De todo. Pero ¿de dónde vino la plata? Esa es la cosa. Dios fue fiel. Usaba personas, traían dinero, llegó a mi cuenta un dinero, a mi cuenta bancaria llegó un dinero. Hermanos, Dios comenzó a hacer milagros de provisión que no tuvimos necesidad de ir a ningún lugar ni para prestarnos. Dios suplió todas nuestras necesidades y Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Amén. Y luego Jesús se acerca a la señora y dice, tocó su manto y la fiebre lo dejó. Y ella se levantó y les servía. Hermanos, cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, es para que ustedes sirvan. Cualquier milagro que sea, es para que ustedes sirvan. Hace 2 días o 3 días, el Señor me habló a través de la palabra también. Me dijo, ¿cuántas veces has ofrendado por tu salud? Nunca. ¿Cuántas veces te he sanado?
No estamos enfermos. Y lo que el Señor me ha enseñado es de que tenemos que darle una buena ofrenda por su salud. Si usted está sano, está gozando de salud, hermano, denle una ofrenda, haga algo por Dios. Dice que había una fiesta que se llamaba Acción de Gracias. Era prohibido presentarse a Dios sin algo. Había que siempre llevar algo. Entonces a veces el Señor hace cosas tan extraordinarias por nosotros, y nosotros ¿qué hacemos por Él? A veces nada. Entonces yo aprendí, una vez que estoy sano, ya tengo en mi corazón dar una poderosa ofrenda al Señor. Y eso lo voy a hacer continuamente. Porque nuestra salud, hermano, ahora he valorado la salud. Antes no valoraba la salud. Me importaba si estaba con alguna enfermedad. No, se va a sanar nomás. Hoy iba a la farmacia y decía, señor, me está doliendo esto, ¿qué hago? Ah, cómprate un montón de pastillitas. ¿Qué voy a pedir al médico? ¿Para qué si tengo al médico y los médicos conmigo? Dios sana de muchas maneras, y una de las maneras que Dios sana es la medicina. Amén. Entonces, la mujer comenzó a servirle. ¿Qué creen que hizo? Yo ya me imagino. Se fue corriendo a la cocina y empezó a agarrar a un pato por ahí, lo mató al pato y al poco rato ya estaban comiendo un pantalón. Empezó a servirle. De muchas formas se puede servir al Señor. Así que hasta ahí nada más vamos a leer. Pero lo que le quiero decir es de que Dios cumple su palabra. Aprenda a agarrar la palabra de Dios y no soltarla. Señor, tu palabra dice, tu palabra, yo eso lo he dicho más de 1000 veces seguramente. Señor, tu palabra dice que por tus llagas ya fuimos sanados. Por tus llagas ya fuimos sanados. Un montón de veces. Todo el tiempo. Me levantaba, siempre me levantaba temprano. Y aún enfermo me levantaba temprano ahora. En una ocasión me levanté a las 4, yo creo. Estaba orando. Y sentí una presencia de Dios. ¡Wow! Sentía a Dios ahícito. Parecía que estaba conmigo. Una presencia linda, un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Terminé de orar. Yo creí, dije, Señor, seguro que estoy sano totalmente de todo. Nada. Nada. Todo estaba igualito. Yo dije, entonces, Señor, bueno, el Señor tiene sus formas de hacernos entender algunas cosas que nosotros no entendemos. Tengo un cuaderno escrito de todas las cosas que Dios me enseñó. Y me estaba enseñando en ese tiempo. Hermano, Dios es impresionante. Un día le dije, conozco a Dios como Shalom, paz. Conozco a Dios como Jireh, proveedor. Conozco a Dios como Roé, mi pastor. Y todo lo demás. Pero Jehová Rafa no me había conocido. Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Yo le dije al Señor, ¿para qué? Dije, me gustaría conocerte como Jehová Rafa. Ahora lo estoy conociendo a palos. Estoy sufriendo, nunca he sufrido tanto como este tiempo, hermano. Todo me duele. Bueno, me dolía. Ahora ya un 90% se ha ido todos los malestares. Estoy con una pequeña tos que no me deja hablar. Y anoche yo le dije a mi esposo, yo voy a predicar, voy a hablar, en el nombre de Jesús voy a ir a
Si está con alguna pruebita, dele gracias a Dios. Búsquele con todo su corazón, llénese de su presencia. Hermano, nunca he dejado, en todo mi tiempo de dolor, nunca he dejado de orar y leer la palabra. Siempre me he mantenido con la palabra. Y yo sé que el Señor me va a seguir sosteniendo, porque Él sustenta su palabra. Amén. Nada más. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Para cuántos nos podemos poner de pies y decirle: papacito lindo, te amo, te adoro, papá? Eres lo más grandioso que hay en este mundo. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos en esta mañana. Tú estuviste hablando a través de tu palabra. Aleluya. Comienza a hacerlo, comienza, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios, alábele, sea un adorador de Dios. Padre de la gloria, estamos en tu presencia linda, maravillosa, preciosa. Espíritu Santo, estás aquí. A alguien el Espíritu Santo le está diciendo: este es el tiempo, no sé para qué. Este es el tiempo. Quizá ha estado buscando las cosas de Dios, ha estado buscando alguna cosa. Dios te está diciendo que este es el tiempo. Así que aférrate de esa palabra y comienza a creerle y a orar: Señor, ha llegado el tiempo que he estado esperando. Oh, Espíritu Santo, maravilloso, precioso, lindo, bello, hermoso. Gracias, papá, por este tiempo lindo que tú nos regalas. Aleluya. Sigue hablando con Él. Sigue dando, denle la gloria a Dios. Dígale: tú mereces toda honra, toda gloria, toda alabanza. Hermano, adórele a Dios. Ahí está. Dele gracias por ser nuestro Dios. Dele gracias porque Él nos ha llamado y nos ha rescatado. Dele gracias a Dios porque de alguna manera es posible que podamos aceptarle y creer y estar en este día, en este lugar. Él te ha escogido, hermano, Él te ha elegido. Por eso estás aquí. Dale gracias a Dios. Y Dios está para bendecirte. Padre de la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración es para ti. Te honramos, papá lindo. Te damos la gloria a ti. Eres maravilloso, eres precioso, eres grandioso. Aleluya. Más grande que ti no hay nada, Señor. Tú eres más que el universo, papá lindo. Tú haces cosas tan extraordinarias, Señor, que solo tú puedes.